Bienvenidos a las geometrías cósmicas de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy hablaremos de los parásitos, de las fieras diminutas que habitan nuestro cuerpo, de los daños que nos pueden crear, pero también de su función vital en el ecosistema fisiológico. Somos ni más ni menos que su casa, su hogar. Conversaremos con Andrés Cota Iriart, biólogo por la UNAM, zoólogo y escritor apasionado tanto por los animales como por las letras. Su libro más reciente se titula Fieras interiores. Se trata de una exploración de los parásitos y su lugar en el microbioma, el conjunto de microbios y microorganismos que nos habitan. Pues, querido Andrés Cota Iriart, nos da mucho gusto que nos acompañes en la oveja eléctrica. Es un gusto para mí visitar finalmente aquí la oveja eléctrica. Oye, y pues para hablar de tu libro más reciente que se llama Fieras interiores y que tiene que ver con un problema de zoología fantástica que siempre ubicamos en el mundo externo, pero que no ubicamos en nuestro interior. Háblanos un poco de cómo por dentro contenemos multitudes, como diría Walt Whitman. Claro. Sí, estamos habitados por dentro y por fuera, en todos los resquicios, por criaturas microscópicas, ¿no? A veces lo pasamos por alto porque los humanos tenemos esta fantasía de que la escala de tamaño en la que nos movemos es la realidad. Bueno, es una de las capas de la realidad, pero por supuesto que hacia adentro hay muchas dimensiones y en la escala celular pues somos paisajes, ¿no? Somos paisajes, somos varios ecosistemas diferentes según en qué lugar te fijes, cada uno con su bestiario particular, ¿no? De bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos, o sea, lombrices, hasta arácnidos en la cara, ¿no? Hay veces que se nos olvida que el rostro humano tiene dos especies de ácaros, básicamente arañitas casi, o sea, arácnidos, que habitan en nuestro rostro y que es lo normal, ¿no? Cuando la primera vez que lo escuchas te da un poco como de, a lo mejor un poco de ansiedad, pero si te lo contaran desde niño, desde niña, pues te parecería maravilloso, ¿no? Y ya no tendrías esta fantasía como esta fantasía de la higiene exacerbada o de esta idea de que somos impolutos, ¿no? Yo a veces pienso eso, tú ves un gato, ves un perro, ves una vaca, y jamás piensas que su pelaje está así como inerte, ¿no? Lo normal es que la vida tenga otros habitantes ahí pululando. De lo que estamos hablando es que el mundo visto desde la perspectiva parasitaria te plantea que esa es una estructura que domina todo lo que nosotros vemos y percibimos en términos biológicos. Claro, claro. Carl Zimmer, que ahí reporta una estadística en que se calcula que más o menos por cada especie de vida libre, digamos, pensemos que pues, los vertebrados somos especies de vida libre, hay por lo menos 3 parasitarias, ¿no? En el mundo, tomando en cuenta plantas, hongos, bacterias incluso, y ahí dices, bueno, si es casi ¿no? El 70% de los seres vivos llevan esa estrategia de vida, de habitar a otro. A lo mejor a veces nuestros cánones de qué es la normalidad pues están, ¿no?, muy sesgados. El problema también es que pues hay algunas de estas bacterias que sí efectivamente son profundamente dañinas, ¿no? Sí. Tú cuentas en el inicio del libro tu experiencia con el gusano del sushi. Sin ir más lejos, sí. Sí, hay muchas de estas seres que nos habitan que a veces son parte de nuestro microbioma y que según lo que suceda en cambios externos o en cambios de dieta pueden volverse un problema. La Helicobacter pylori es el mejor ejemplo de una bacteria que es parte de nuestro microbiota y que si algunas cosas cambian dispara su población y pues te da una gastritis tremenda. Ahora, hay otros tipos de entes que nos habitan que son visitantes inesperados, como el gusano del sushi, que llega a ti pues a través de los alimentos, ¿no? Y evidentemente su nombre pues denota de qué viene, del pescado crudo. Este es un parásito, un gusano que está en pescados en una etapa de su ciclo de vida, pero que primero tuvo que estar en un crustáceo, fíjate, de agua dulce, luego en un pescado de agua dulce, y después para reproducirse tiene que llegar a algún felino, un canino, algún mamífero terrestre.
imagínate eso, saltando a través pues, de la cadena alimenticia y de sus contenedores, como caballos de Troya, tal cual. Y bueno, a veces resulta que pues, nosotros nos comemos ese pescado y nos creemos como hospederos casuales, lo que se dice. ¿Y crees que con el limón ya en el ceviche ya? Hay esa idea en Latinoamérica, ¿no? Que el limón mata todo y el limón pues no mata nada más que el antojo, ¿no? Hay que saberlo. Pues sí, de pronto en el ceviche y en el sushi se cuelan peces de agua dulce que no deberían de estar ahí. Pueden portar el llamado gusano del sushi y bueno, ya como nos dijo Andrés, el limón no lo mata, el limón nada más mata el antojo. Seguiremos conversando sobre este interesante tema con Andrés Cota Iriart. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos interna en un mundo que también tiene sus parásitos, el mundo de los virus, los hackers y la informática. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y veo que tu camisa parece reflejar que hay un parásito que aparece y desaparece por ahí. Sí, es muy extraño, mira. Es muy extraño, ¿verdad? Sí, así como que está por dentro, de alguna manera reptando ahí un parásito, como ocurre en la realidad. Pero tú sabes que a veces los parásitos no necesariamente son villanos. Exactamente. Sino que forman parte de nuestros ecosistemas. En este marco, los virus son parásitos o nos pueden y nos pueden servir para algo, pueden formar parte también de nuestros ecosistemas. Bueno, sin duda hay virus que siempre pensamos que el virus es malo porque siempre nos hace daño y en los sistemas de cómputo pues está demostrado que hacen mucho daño a veces. Pero hay un experimento muy interesante que se hizo en los laboratorios Bell hace muchos años. Se juntaban en la noche los científicos y jugaban un juego que se llamaba Core Wars, la guerra de los núcleos. Se llamaba así porque los núcleos eran núcleos de ferrita, que eran la memoria, se hacía con núcleos de ferrita. Y la ferrita de un lado era un 0 y del otro lado era 1, una cosa así. La cuestión es que ellos escribían un programa, tenía una sección que no se podía tocar donde estaba el programa y había una sección donde podías escribir lo que tú quisieras del código. Y otros, el truco era, tú tenías tu programa y el plan era que otros programas no destruyeran tu código. Si lo destruían, ganabas, ¿no? Entonces, la idea era que había virus que lo único que intentaban era destruir a los otros virus, de alguna manera. Entonces, era un juego de a ver qué virus era más fuerte y aguantaba el embate de otros virus y qué ocurría cuando había una instrucción ilegal, porque tú le metías un 0 donde no tenía en el sistema del otro y le ganabas, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que se llegó, bueno, eventualmente el juego terminó porque él encontró un virus imposible de que perdiese. Pero alguien hizo un programa que lo que hacía es, nada más por molestar, empezaba a ocupar memoria, y te dejaba sin memoria y el sistema tronaba. Entonces alguien escribió un virus que mataba al virus que hacía eso. ¿Sí? Y entonces luchaban, entonces tú tenías el virus y llegaba el nuevo virus y trataba de matar las instancias del virus que te quitaba memoria, para dejártela viva, porque no podías quitar el virus por alguna razón, pero podías matar todas las instancias que iba generando. Eso es muy bonito. Entonces tenías virus buenos y malos. Sí, finalmente las vacunas son un poco eso, ¿no? Es meter un virus, por ejemplo, ya medio dañado o que no tiene tanta fuerza, para que te ayude a que tus defensas tu sistema funcionen, ¿no? Inmunológico. Pero esa idea de los virus buenos y malos tiene toda la vida, ¿no? Y sobre todo en cómputo se ha hecho mucho. Pues como siempre, mi querido Morsa, un gran gusto platicar contigo. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo electrónico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el biólogo Andrés Cota Iriart sobre los parásitos, las pequeñas fieras que habitan nuestros cuerpos. Con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en las geometrías cósmicas de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, para seguir conversando con Andrés Cota Iriart, biólogo por la UNAM, destacado comunicador de la ciencia
explorador de la zoología fantástica que pasa por los ajolotes, pero también por una enorme manada de parásitos, las pequeñas fieras que habitan nuestros cuerpos. ¿Hasta dónde afecta y determina nuestra conducta el conjunto de microorganismos y microbios que vive dentro de nosotros y forma el microbioma? ¿De qué manera nos ayuda el intercambio de microbiomas? ¿Podrían estar relacionados los parásitos con enfermedades mentales? Tú planteas en el libro que el microbioma se vuelve nuestra segunda mente o nuestro segundo cerebro para hablar precisamente de esa relación tan profunda con nuestro ecosistema. Yo soy yo y mis bacterias. Totalmente. O a veces es no soy yo, soy mis bacterias, ¿no? O no eres tú, son tus bacterias. Exactamente, ¿no? Que nos podría quitar cierta responsabilidad en la acción, pero bueno, al estar entendiendo este problema, te das cuenta cómo realmente somos el hábitat, somos el planeta de todo ese mundo de microbios que llegan a ser 300 millones en cada cuerpo. Es una locura, sí, o sea, son estimaciones, ¿no? Sí. Pero por eso Lynn Margulis, fíjate, desde su momento ya muy adelantada como era, pues nos concebía como holobiontes, ¿no? Lynn Margulis decía, es que no somos individuos, somos holobiontes, somos ese conjunto de seres que están en interacción, que hay una interdependencia, vaya, entre escalas de tamaño. Y esto de la segunda mente, digamos, en las tripas, en los intestinos, cada vez se queda más claro que sí, porque el asa, digamos, de comunicación, que es el nervio vago entre cerebro y resto del cuerpo, entre órganos y cerebro, pues es bidireccional, no está el cerebro dando órdenes así concienzudamente, o no todo el tiempo, mucho viene de abajo hacia arriba, ¿no? Y de hecho la mayor parte de la serotonina se genera en las tripas por bacterias y ya por ahí sube por el nervio vago y acciona como neurotransmisor. Así que mucho del proceso cognitivo, a lo mejor mucho de lo que creemos que es un libre albedrío, pues en realidad es una fantasía también, ¿no? Con eso no quiero decir que no haya un cierto libre albedrío, que haya una responsabilidad de actos de vamos a saltar un Oxxo, ¿no? Pero digamos que en escala celular pues no tenemos libre albedrío. Es que lo que estamos hablando es de la interdependencia, que eso es algo profundo que está explorado en este libro. Sí, y gracias a esta microbiota, vaya, que en donde viene de todo, pues, es que uno puede digerir los alimentos. Eso. O es que tienes las defensas. Tu sistema inmune es básicamente gracias a muchos de los habitantes, ¿no?, que tienes, tu proceso cognitivo, como decíamos, la atracción sexual incluso, porque hay esta fantasía de que de la vista nace el amor, ¿no? Dice el dicho, al menos. Y en realidad, a lo mejor una primera atracción viene de la vista, pero realmente para establecer una pareja o un trío, no sé, el olfato es predominante, ¿no? Y eso pues está conferido por bacterias. Y es el intercambio de microbiomas. Y estás intercambiando. Que eso es una familia. Sí, bueno, sí, es un microbioma extendido. De hecho, tú lo planteas también porque hablando precisamente de la memoria y de lo entrañable, incluso señalas cómo el nacimiento de un hijo, de una hija, tiene que ver profundamente con eso. Claro, y la leche materna, que a mí eso siempre es sorprendente. Sí, eso es muy impresionante. Que, claro, la leche materna, que quizás es lo más íntimo que hay, ¿no? El alimento que le da la madre a la cría, en el caso de los mamíferos, es un alimento que en buena medida está destinado a alimentar bacterias, ¿no? La cría en sí, porque las bacterias son la cría, o sea, ¿no? Es como a veces la gente que habla de mente y cuerpo como si fueran cosas distintas. La mente es resultado del cuerpo, ¿no? Y viceversa. Bueno, somos estas bacterias también, contenemos multitudes, como decías tú. Y bueno, hay algo muy interesante que tú exploras porque tiene que ver, digámoslo así, con 3 heridas de las fieras internas. Una de las fieras es precisamente la de los parásitos, pero otra es los efectos que puede tener en la mente y otra más los efectos que puede tener en la memoria, porque tu libro tiene que ver precisamente con las heridas en la memoria que exploras precisamente a través de la literatura, que se entrevera conciencia aquí. Háblanos precisamente de ese entrecruce entre los problemas que pueden causar los parásitos, pero el efecto que puede tener en la mente y el efecto que puede tener en la memoria, en la literatura y en la nostalgia,
porque esto está también profundamente vinculado con una historia familiar. Mira, lo pones muy bien. Sí, fíjate que el primer impulso era hacer este libro de parásitos y un poco complejizar un poco el término parásito, porque socialmente a veces lo tenemos solo como enfermedad y como enfermedad grave generalmente, pero en realidad la relación parasítica es enorme, yo pienso, y también fluctuante en el tiempo, ¿no? Pero claro que al estar hurgando en estos adentros, en estas capas tan, digamos, íntimas del ser, ¿no? Del ser vivo, pues también me fui dando con mi propia capa interna como persona, ¿no? Porque yo creo que las esferas interiores o los entes que nos habitan, pues no solo son de tipo biológico, ¿no? También hay de tipo psicológico. Y en ese sentido de los pensamientos que nos habitan, las otras personas que nos habitan y que marcan nuestro camino, por eso esta última idea de estas heridas en la memoria me gustó mucho, porque finalmente así es un poco una vida humana, son una serie de accidentes, ¿no? Que van marcando el camino hacia un lado o hacia otro, el cauce de una vida. Y en este caso, pues la figura de mi abuela para mí siempre fue central, o ha sido central, o sigue siendo central. Mi abuela tenía esquizofrenia, una clase de esquizofrenia, digamos, muy aguda, porque hay muchos tipos de esquizofrenia, y además, pues por mucho tiempo, ¿no? O sea, la patología mental a veces pensamos que es estática, pero igual que las relaciones de parasitismo, pues va mutando y va cambiando, y es como un claroscuro, vaya. Y lo que no había yo, pues a lo mejor visto así antes de empezar este proceso, era que a lo mejor se cruzaban, ¿no? Estos seres que nos habitan y a veces, pues, las patologías mentales. Y resulta que pues ahora hay un campo, digamos, naciente de la neuroparasitología, ¿no? Que son aquellos parásitos que en algunos casos pueden generar cambios de comportamiento, ¿no? Cambios, digamos, que sumados entre sí pues pueden derivar en cuadros de patología mental. Y entonces parece que hay un vínculo estableciéndose ahí entre algunos parásitos como el toxoplasma y la esquizofrenia, gatos, sí, ¿no? Sí, o sea, es un parásito, digamos, que se reproduce en los felinos. Hay que siempre tener cuidado con eso porque no es atacar a los gatos. No. Yo claro. amo a los gatos. Tengo 2 gatos como parte de mi familia, pues, o sea, son mis parientes no humanos. Pero eso no quita que uno pueda entretener, que bueno, también son vectores de ciertas enfermedades, ¿no? O sea, si no puedes separar eso, pues entonces habría que tenerle miedo a las personas, porque son el peor riesgo de enfermedad que hay es otra persona, ¿no? Y eso no implica que vamos a aislarnos de la sociedad. Pues ahí está el fino registro de la literatura en las heridas que nos causan las fieras internas, asociadas también con nuestros propios pensamientos y tal vez también con los parásitos. En todo caso, Andrés Cota Iriart subraya que el cuidado es importante. El aislamiento no es la respuesta. De hecho, la higiene exacerbada podría destruir el microbioma que, entre otras cosas, es esencial para digerir los alimentos o para el buen funcionamiento del sistema inmune. Después del corte, seguiremos conversando con Andrés Cota Iriart sobre nuestras vulnerabilidades y fortalezas ante las pequeñas fieras que habitan nuestros cuerpos. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos asoma a un mundo de fiera e inquietante belleza en la sección Veo Veo. Mi querida Miriam Moscona, bienvenida como siempre aquí a La Oveja Eléctrica. Gordoncito Pepe, ¿cómo estás? Muy, muy bien, mi querida Miriam. Y bueno, para hablar de algo que tú realmente gozas, con Machado tú dices, yo amo los mundos sutiles, pero hoy hablamos de que vamos a amar a los nanomundos. Los enano. Exactamente, porque los nanocristales, cuando tú los ves 40 veces en su tamaño, crean unas formas alucinantes y además su utilización es muy variada y eso que esto apenas comienza. Vamos a ver una súper revolución en los aparatos electrónicos. La oveja trae el ojo cuadrado de lo que nos espera. Vamos a ver. Oh, claro. Esto que ve usted aquí son nanocristales, pequeñísimos, captados con 40 aumentos. Los cristales se formaron por un fluido magnético. Una gotita de este fluido se puso sobre una laminilla de vidrio y fue expuesta a un imán externo. Las partículas se magnetizaron y formaron minúsculas agujas paralelas a las líneas del campo magnético. Normalmente,
Cuando se retira el campo magnético externo, las agujas se dispersan. Esto que parece una escena inquietante vista a través del cristal en una tarde lluviosa, es en realidad una de tantas posibilidades que podrían formar los nanocristales combinando materiales diferentes. Un grupo de investigadores le ha dado vuelta a la manera de fabricar estos nanocristales y todo ello promete revolucionar no solo las pantallas de televisión de cada casa, sino gran parte de los aparatos electrónicos. En un nanocerebro no caben grandes ideas, pero la oveja, con su habitual modestia, dice que si se lo propone, revolucionará el mundo de la nanotecnología con cosas que ustedes, pobres humanos, ni siquiera imaginan. Nuestra queridísima Miriam Moscona en La Oveja Eléctrica. Después del corte, regresamos con el biólogo Andrés Cota Iriart para seguir conversando sobre parásitos, el estudio de los animales y la necesidad de ir más allá de nuestro analfabetismo ecológico. Mi amor, ya te he dicho que dejes ese perro. Tiene muchos parásitos. ¿Parásitos? Pues esos bichitos que viven en tu panza. Así es que mejor ve y lávate las manos. Como de rayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en las geometrías cósmicas de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, para seguir conversando con Andrés Cota Iriart sobre el mundo de pequeñas fieras como los parásitos que habitan nuestros cuerpos. En sus estudios, Andrés es amante de la serpentina de las letras y de las boas, pero también de los diminutos haikus y de los insectos, de un mundo en el que un ente unicelular puede manipularnos y hacernos impresionantemente vulnerables. Sin embargo, aparece también en sus investigaciones la mirada fiera de una niña o un niño con hambre de imaginación y conocimiento, con el asombro plenamente despierto en los ojos. ¿Qué idea de la vulnerabilidad te da cuando tienes tanta conciencia de nuestras fieras internas, ya sea mentales o parasitarias? Creo que si acaso lo que me da es un profundo agradecimiento de estar sano, relativamente sano, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de fieras interiores, hay una fiera muy interesante que es la fiera del niño que sigue teniendo curiosidad y asombro. Y digo fiera porque si estamos hablando de este mundo en el que vemos parásitos y que vemos entidades que tienen efectos profundos en otros, los niños y niñas también. Hablemos un poco de esa fiera en ti como niño, con esa curiosidad y asombro precisamente por entender nuestros ecosistemas. Sí, yo creo que es importante siempre que se pueda revalidar la figura como el carácter infantil como algo positivo, no como algo peyorativo, sí, claro, porque a nivel social es como que te dicen, ay, no seas tan niño, no andes llorando, por ejemplo. Buena falta nos hace a los adultos llorar de vez en cuando, ¿no? Digamos, buena falta nos hace tocar con nuestras emociones y con nuestra sensibilidad y nuestra vulnerabilidad más a menudo, ¿no? No pretender como esta distancia fría de los acontecimientos. Entonces, a mí me gusta esta idea de cultivar ese lado infantil, ¿no? O sea, permitirse sentir, permitirse hurgar, tener curiosidad, preguntarse cosas, dudar, saber que hay muchas cosas que no dominas, ¿no? En donde esas fieras son atractivas de alguna manera, por algo a veces nos atraen los monstruos, claro, nos atraen los tiburones, totalmente, porque hay una especie de fascinación de cómo se da esa figura en la naturaleza. Claro. ¿Tú tienes boas? Sí, tenemos un par de boas que son
quiero pensar embajadoras de las serpientes para la infancia, porque fíjate que hoy en día, claro, la gente no solo nacemos en ciudades, sino que nacemos de papás, mamás que probablemente nacieron en ciudades. Ya ¿no? 75% de la población humana vive en áreas urbanas y por supuesto que la desconexión para con el resto de criaturas que no sean parte del bestiario de esa ciudad es enorme, el alfabetismo, ¿no? El analfabetismo ecológico que se está generando. Entre ellos, yo lo veo, por eso digo que son embajadoras, es como un experimento con las amigas de mi hija que siempre vienen a la casa, todas y todos dicen que les tienen miedo, siempre. No, me da miedo la serpiente. Y solo hace falta que tengan un cierto contacto, estas son serpientes pequeñas, dóciles, cambia totalmente y salen de ahí ya convertidas en, a mí no me dan miedo. Y entonces luego traen a sus mamás y papás y es chistoso ver cómo tenemos la idea de que nos dan miedo algunas criaturas sin tener realmente nunca claro por qué, ¿no? Es muy interesante porque literariamente estamos hablando de aceptar la otredad. Exacto. Sí. Al final del día de eso estamos hablando y pues Andrés Cota, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Un gusto. De verdad. Un gusto venir a platicar. Es enorme el analfabetismo ecológico, pero también el deseo de ir más allá de nuestros miedos y aceptar al otro radicalmente distinto, al mundo animal que nos invita a tener contacto y respeto por la zoología fantástica en la naturaleza. Encantados de tener la presencia de Andrés Cota Iriart, cómplice de este animal entrañable que es la oveja eléctrica. Y bueno, ya se escuchan los pasos de un encantador de serpientes y vamos a ver que también de parásitos. Su música y su sonrisa rompen límites. Le damos la bienvenida a nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues mi querido Fernando Rivera Calderón, es siempre un gusto encontrarnos aquí en esta casa. Me encanta venir a verte, Pepe, sobre todo hoy que me iban a desparasitar y me negué rotundamente. Porque implica un acto violento contra todo un ecosistema que tengo dentro. Debo decirte que desde hace años vivo con mi solitaria, pero no es solitaria, tiene muchos amigos y se llaman así. Parásitos, 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 parásitos que viven en el interior. Soy un multifamiliar, lo sabe bien mi doctor. Un zoológico privado con especies de lo peor. Hay lombrices y bacterias, yo soy su benefactor. Parásitos, 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 parásitos que viven en mi interior. Tengo bichos en la mente, por eso está tan cochina. Creo que tengo más microbios que los chinos que hay en China. Y mi pobre solitaria, mi intestino es su piscina. Parásitos, 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 parásitos que viven en mi interior. Parásitos, 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 parásitos que viven en mi interior. Y ellos cantan por nosotros. Ay, hermosos, mi familia.